Bien, sean todos bienvenidos. El presente video constituye un homenaje académico al profesor Enrique Bacigalupo, uno de los penalistas más influyentes de la dogmática penal contemporánea y una figura fundamental para el desarrollo de las ciencias penales en el ámbito iberoamericano, ello en mérito a su sensible fallecimiento ocurrido recientemente. Como reconocimiento, en esta oportunidad vamos a exponer el capítulo 6 de la imputación de los delitos de actividad en su obra del Derecho Penal Parte General, segunda edición publicada por la editorial Hammurabi en 1999. Y también analizaremos los elementos del tipo doloso de comisión. El capítulo comienza distinguiendo dos grandes dimensiones del delito doloso: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Esta división representa una de las construcciones fundamentales de la dogmática penal contemporánea. El tipo objetivo comprende aquellos elementos perceptibles externamente: quién actúa, qué conducta realiza, cuál es el resultado, cuál es la relación causal existente entre una conducta y un resultado, etcétera, ¿no? Finalmente, si ese resultado puede imputarse jurídicamente al autor. Por el contrario, el tipo subjetivo analiza el aspecto interno de la conducta: conocimiento, voluntad, el dolo y, en determinados casos, también la imprudencia. Esta separación responde a una razón metodológica profunda. El derecho penal moderno no castiga simples pensamientos, pero tampoco sanciona exclusivamente movimientos corporales. Lo que sanciona son comportamientos humanos exteriorizados que expresan una determinada actitud frente al ordenamiento jurídico. En consecuencia, toda imputación exige verificar simultáneamente un aspecto objetivo y otro subjetivo. Bacigalupo insiste en que ninguno de estos elementos puede analizarse aisladamente. La existencia de este resultado lesivo no demuestra por sí misma la existencia del delito. Tampoco basta la intención del sujeto, si el comportamiento objetivamente no realiza el tipo penal. Ambos aspectos constituyen la unidad inseparable para configurar un delito. Esta idea refleja así una evolución histórica de casi más de 150 años de construcción dogmática desde sus inicios. Así bien, la evolución histórica de la estructura del delito. Primero, la primera gran sistematización suele atribuirse a Franz von Liszt. Para Liszt, profundamente influenciado por el positivismo de su época, es esencialmente la conducta un comportamiento que producía modificaciones en el mundo exterior. No Delinqui introdujo von Liszt el concepto del tipo penal mediante su célebre obra del derecho penal, ¿no? Así distingue por primera vez con claridad la descripción legal del delito, el tipo y la antijuricidad, permitiendo ordenar sistemáticamente toda la teoría del delito. Sin embargo, el causalismo clásico presentaba una limitación importante. Explicaba adecuadamente la relación física entre conducta y resultado, pero resultaba insuficiente para comprender conductas finalistas. En otras palabras, describía muy bien cómo se producen los acontecimientos, pero no para qué actúan las personas. Esta dificultad fue advertida en décadas después por Hans Belzel, con la publicación de su libro en 1947. Belzel formula la conocida teoría penal de la acción, teoría final de la acción. Según esta concepción, la acción humana no puede reducirse a un simple proceso causal, porque precisamente toda conducta voluntaria se encuentra dirigida hacia una finalidad previamente representada, previamente imaginada, representada por el autor, y no funcionando así causalmente, sino el hombre actúa finalísticamente. Esta afirmación modifica profundamente toda la teoría del delito.
El dolo deja de entenderse así como una categoría de la culpabilidad para integrarse ya definitivamente en el tipo penal. Bacigalupo recoge esta evolución histórica porque constituye el punto de partida imprescindible para comprender toda la moderna teoría del delito de imputación. Posteriormente, la discusión fue enriquecida por autores como Claude Roxin y Günter Jacobs. Roxin desarrolla así la teoría de la imputación objetiva, sustituyendo el antiguo predominio de la causalidad por criterios normativos de atribución del resultado. Y Jacobs, por su parte, desde una perspectiva funcionalista, profundiza aún más esta idea sosteniendo que el derecho penal protege expectativas normativas de comportamiento social dentro de determinada sociedad, ¿no? En consecuencia, la pregunta deja de ser únicamente ¿quién causó el resultado? Y pasó a convertirse en otra mucho más importante. ¿A quién podemos atribuir jurídicamente ese resultado conforme a las normas del derecho penal? Esta transformación representa el verdadero cambio de paradigma de la dogmática penal contemporánea y constituye el fundamento sobre el cual Bacigalupo desarrolla todo el resto de su capítulo. 2. El tipo objetivo. Si el tipo subjetivo responde a la pregunta que quiso el autor, el tipo objetivo responde a otra cuestión previa y todavía más importante. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en el mundo exterior y qué elementos permite atribuir jurídicamente ese hecho a una persona? Esta pregunta parece sencilla, pero durante más de 2 siglos ocupó a la ciencia penal europea en un debate constante. No siempre así existió un concepto de tipo objetivo. En realidad, el derecho penal comenzó analizando únicamente la relación entre conducta y resultado. Solamente con el desarrollo de la dogmática penal alemana se comprendió que entre ambos existe un juicio eminentemente jurídico. Por ello, Bacigalupo inicia este apartado indicando que el tipo objetivo comprende diversos elementos, como el autor, acción, resultado, la relación causal y la imputación objetiva. Estos componentes no constituyen categorías aisladas, sino es una estructura unitaria a determinar si un comportamiento realiza objetivamente la descripción contenida en la ley penal. Sin embargo, antes de analizar la causalidad o la imputación objetiva, resulta indispensable responder a una pregunta todavía más elemental. ¿Qué es una acción? Puede parecer una cuestión evidente a este punto. Todos creemos creer que es actuar. Sin embargo, cuando la ciencia penal en su momento intentó definir ese concepto, aparecieron profundas discrepancias, y esas discrepancias dieron origen a algunas de las escuelas más importantes del derecho penal moderno. 2.1. La concepción causalista. Así iniciamos la gran explicación científica denominada por esta escuela clásica alemana durante la segunda mitad del siglo XIX. Su principal representante fue Franz von Liszt. Liszt desarrolla su pensamiento en una época profundamente influenciada por el positivismo científico. No debe olvidarse que en esos años Europa experimentó un enorme desarrollo de las ciencias naturales. La física de Newton, por ejemplo, la biología, la medicina experimental, ejercían enormes prestigios, y es lógico que el derecho intente imitar ese método científico. Por eso Liszt sostuvo que la acción debía entenderse como un movimiento corporal voluntario que produce una modificación en el mundo exterior. Lo importante era la modificación física producida por el sujeto. El análisis jurídico se centraba principalmente en descubrir la relación causal entre conducta y resultado. Desde esta perspectiva, matar consistía esencialmente en realizar un movimiento corporal que ocasionaba la muerte de otra persona. No era todavía necesario examinar con profundidad
la finalidad perseguida por el autor. Bastaba con demostrar que su conducta había originado causalmente el resultado. Esta concepción así presentaba una enorme ventaja. Permitía explicar objetivamente que los delitos de resultado de manera sencilla. Sin embargo, pronto enfrentan dificultades. ¿Cómo vamos a explicar una omisión? ¿Puede afirmarse que quien no hace nada realiza un movimiento corporal? ¿Y cómo vamos a explicar los delitos de tentativa, donde existe voluntad criminal, pero todavía no aparece el resultado lesivo? Estas preguntas comienzan a demostrar las limitaciones del causalismo. Ernst von Belling así hace el nacimiento del tipo penal. En este contexto aparece una de las figuras más importantes de toda la dogmática penal. Ernst von Belling, en 1906, publica su célebre obra, Derecho Penal, considerada uno de los textos de la teoría moderna del delito. Hasta entonces muchos conceptos aparecían mezclados. Belling realiza la separación decisiva. Distingue claramente entre la descripción legal del delito, la antijuricidad y la culpabilidad. Gracias a esta división fue posible construir el sistema escalonado de la teoría del delito que todavía aún utilizamos actualmente. Desde entonces, el tipo deja de ser simplemente una descripción legislativa para convertirse en la primera garantía del ciudadano frente al poder punitivo. No existe delito porque el juez considere inmoral una conducta. Existe porque únicamente esa conducta coincide con una descripción previamente establecida por la ley. Aquí comienza a observarse una de las grandes preocupaciones de Bacigalupo. La teoría del delito no persigue complicar el derecho penal. Su finalidad consiste precisamente en limitar el poder del Estado, porque cada categoría funciona como un filtro. Mientras más filtros existan, menor va a ser el riesgo de imponer una pena injusta. Así, las insuficiencias del causalismo existieron. Pese a sus enormes aportes, el causalismo empieza a demostrar dificultades cada vez más evidentes. Imaginemos dos supuestos. En el primero, una persona dispara deliberadamente contra otra. En el segundo, una persona tropieza accidentalmente y al caer acciona involuntariamente un arma. Desde un punto de vista físico, ambos movimientos pueden describirse exactamente igual. En ambos casos así existe un movimiento corporal. En ambos casos existe un disparo. En ambos casos existe una muerte. Sin embargo, intuitivamente comprendemos que ambos hechos son completamente distintos, precisamente porque en el primer supuesto el sujeto dirige conscientemente su conducta hacia un fin. En el segundo, no. El causalismo describía correctamente el movimiento, pero era incapaz de explicar jurídicamente esa diferencia. Y precisamente esa diferencia es lo que interesaba para el derecho penal. Ahora, el neocantismo y la valoración jurídica. A comienzos del siglo XX aparece el denominado neocantismo, corriente filosófica que influye profundamente en el derecho penal. Entre sus representantes destaca Gustav Radruch y Edmund Metzger. Los neokantianos sostienen que el derecho no puede limitarse a describir relaciones causales. El derecho valora, selecciona hechos relevantes y otorga significados jurídicos a determinados comportamientos. En consecuencia, la teoría del delito debía abandonar el puro naturalismo para incorporar elementos valorativos. Metzger desarrolla esta idea durante las décadas de 1920 y 1930, aunque mantuvo parte de la estructura causalista. Aún con eso, comienza a introducir valoraciones jurídicas en el tipo penal. Este paso es intermedio. Todavía no existe el finalismo.
pero el camino ya estaba preparándose. Hans Belzec así sale después con la revolución finalista. La verdadera transformación llega después de la Segunda Guerra Mundial. Su protagonista fue Hans Belzec. Muchos autores consideran que Belzec produjo la mayor revolución dogmática desde Belling, precisamente porque modifica completamente el concepto mismo de acción. Belzec observa que el hombre no actúa como una piedra que cae por gravedad. La conducta humana posee una característica que la naturaleza no tiene, que denominada finalidad. Cada persona, antes de actuar así, representa mentalmente un objetivo, luego selecciona medios, luego ejecuta el comportamiento para alcanzar ese fin. En consecuencia, la acción humana no puede reducirse a un simple proceso causal, es un comportamiento consciente dirigido hacia un resultado previamente imaginado. Esta afirmación produjo consecuencias enormes. Si la finalidad pertenece a la acción, entonces también pertenece al tipo, y si el dolo consiste precisamente en conocimiento y voluntad de realizar una conducta, resulta lógico incorporarlo al tipo penal. Así nace la moderna estructura del delito. El dolo deja definitivamente de formar parte de la culpabilidad para integrarse dentro del tipo subjetivo. Bacigalupo reflexiona y considera imposible comprender el derecho penal contemporáneo sin él, sin esta revolución finalista aportada por Belzec. De hecho, buena parte de las discusiones posteriores sobre imputación objetiva, riesgo permitido y creación de riesgos jurídicamente desaprobados solamente pueden comprenderse partiendo de la concepción final de la acción. Ahora vamos a hablar del 3. Causalidad e imputación objetiva. Superado el problema de la acción, ahora Bacigalupo analiza otro debate muy importante de la teoría del delito: la relación de la conducta del autor y el resultado producido. En los delitos de resultado no basta con comprobar una persona que actuó. Tampoco basta con verificar que posteriormente aparece una lesión, porque es necesario establecer una relación entre ambos acontecimientos. Sin embargo, esa relación posee dos dimensiones diferentes. La primera es natural, la causalidad, y la segunda es normativa, denominada imputación objetiva. Así, la causalidad pregunta si la conducta intervino materialmente en la condición de resultado. En la imputación objetiva preguntamos si ese resultado puede ser atribuido jurídicamente al autor como obra suya. Esta distinción es esencial, porque una conducta puede ser causal, pero a pesar de que sea causal, resulta penalmente irrelevante. Bacigalupo así utiliza un ejemplo deliberadamente extremo desde una perspectiva puramente causal. Incluso los padres del homicida, serían condición de la muerte, porque sin su existencia el autor no habría nacido. Sin embargo, tales comportamientos carecen de intereses para el derecho penal, eso está claro. Precisamente la imputación objetiva surge para corregir resultados excesivos y amplios de las explicaciones naturalistas de la causalidad. Por tanto, la historia que aquí debe reconstruirse es la historia de una progresiva normativización de la atribución penal. Así, tenemos el resultado como modificación jurídicamente relevante. En los delitos de resultado, la consumación requiere una modificación exterior separable de la acción. En el homicidio, una cosa es disparar y otra la muerte de la víctima. En las lesiones, de igual manera, una cosa es confiar y otra es la afectación de la integridad corporal. En daños, por ejemplo, una cosa es la conducta realizada y otra la destrucción, de un deterioro del bien. Estas separaciones permiten distinguir delitos de resultado con delitos de pura actividad o de mera actividad. En estos últimos, la realización del tipo se agota en la propia conducta.
sin que sea necesario acreditar una consecuencia exterior independiente. Bacigalupo menciona como ejemplo la injuria. La conducta típica queda consumada con la exteriorización ofensiva, sin requerir un resultado materialmente separado, ¿no? En cambio, en delitos de lesión, el juez debe comprobar tres elementos. La producción de un resultado lesivo, la acción y una relación jurídicamente relevante entre la acción y el resultado. La típica requisitos. Precisamente así nacen grandes teorías de la causalidad. 2. La teoría de la equivalencia de las condiciones. En el contexto histórico, la teoría de la equivalencia de las condiciones se consolida durante la segunda mitad del siglo XIX, mejor dicho, en el contexto del positivismo científico y causalismo naturalista. Su principal formulación en la dogmática penal alemana suele relacionarse con Maximilian von Buring, un magistrado del Imperio Alemán. Von Buring desarrolla esta concepción en diversos trabajos publicados desde la década de 1860 y la proyectó sobre la jurisprudencia del tribunal alemán. La idea era sencilla. No existe una sola causa de resultado, sino una pluralidad de condiciones equivalentes. Cada circunstancia sin el cual el resultado no habría ocurrido debe considerarse causa. La teoría renuncia, por tanto, a escoger una condición como la verdadera causa, porque todas las condiciones necesarias poseen desde el punto de vista causal el mismo valor. Bacigalupo explica que esta teoría no busca determinar cuál de las condiciones es la más importante. Afirma más bien que todas las condiciones de resultado tienen idéntica calidad causal. Así sería causal tanto la lesión inicial producida como el incendio posterior del hospital, por ejemplo, en el que finalmente muere una víctima. Por esa razón recibe el nombre de teoría de la condición o teoría de la conditio sine qua non. 2.2. La fórmula de la supresión mental. Para aplicar esta teoría se formula el conocido procedimiento de la supresión mental hipotética. Como una conducta es causa del resultado, cuando suprimida mentalmente, el resultado desaparecería en su forma concreta. Imaginemos así que A dispara contra B y B muere como consecuencia de la herida. Si suprimimos mentalmente el disparo, la muerte no se habría producido de aquella manera. Por tanto, el disparo es causa del resultado. En términos didácticos, se toma la conducta investigada, se elimina mentalmente, se pregunta si el resultado habría ocurrido del mismo modo y si el resultado desaparece, la conducta es causal. Si el resultado subsiste exactamente igual, la conducta no es causal. Esta fórmula tuvo una importancia enorme, porque ofrece una herramienta aparentemente sencilla para resolver los casos. Sin embargo, su simplicidad era también su principal debilidad. Siguiente. Tenemos ahora que la responsabilidad, la equivalencia de las condiciones, confunde con facilidad dos preguntas distintas, como crítica a saber, ¿no? Si la conducta fue causa del resultado, el autor debe responder jurídicamente por ese resultado o no. La teoría responde únicamente a la primera cuestión. El problema es que en la cadena causal puede extenderse indefinidamente hacia el pasado. Si se aplica sin limitaciones, deben considerarse causas de cada uno. Porque ¿quién fabrica el arma, por ejemplo? ¿Quién la transporta? ¿Quién la vende? ¿Quién la construye? ¿Quién la fabrica? Entonces, hay muchos cuestionamientos en este extremo que incluso llegarían al extremo de terminar con los padres del homicida, y todas esas condiciones resultan necesarias desde un punto de vista natural.
pero no todas poseen relevancia penal sin duda alguna. El causalismo entonces podría resultar la existencia de conexiones físicas, pero no puede explicar por qué una causa genera responsabilidad y otras no. Ahí aparece la primera gran enseñanza para una exposición importante. La causalidad es necesaria, pero no suficiente. Sin causalidad, como regla general, no existe imputación de resultado. Pero la presencia de causalidad no determina por sí mismo que el resultado pertenezca jurídicamente al autor. Eso sí, hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué problemas de causalidad había alternativa? La fórmula de supresión mental también tenía dificultades, y las critica, porque cuando varias conductas son suficientes para producir el resultado, habría problemas. Después, analiza los cursos causales hipotéticos. Ahora, cuando se pretende excluir la causalidad alegando que el resultado habría ocurrido posteriormente de todas formas, así, una persona que padece una enfermedad terminal probablemente habría muerto una semana después si es que lo mataba el autor, ¿no? Entonces el autor puede afirmar que no causó la muerte porque de todas formas iba a morir una determinada víctima. El derecho penal aquí no compara el resultado real con una muerte abstracta futura. Compara la conducta con el resultado producido en su configuración concreta. No responde por haber convertido a una persona mortal en inmortal, lo cual sería imposible. Solo responde por haber anticipado la muerte. Por ello, los cursos causales hipotéticos no eliminan la causalidad real. También hay que considerar, porque el autor, aunque sustituya el curso por otro curso imaginario que nunca llegó a realizarse, no puede ser argumento suficiente para desacreditarlo. Ahora vamos a analizar la interrupción del nexo causal. Antes se hablaba interrupción del nexo causal cuando una conducta posterior de un tercero o de la víctima modificaba el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, desde una perspectiva naturalista estricta, la causalidad no se interrumpe mágicamente. Por ejemplo, ayer B, durante el traslado al hospital, la ambulancia sufre un accidente provocado por la conducción gravemente imprudente de C y B muere. La lesión de A puede continuar siendo una condición causal, porque sin ella B no habría sido trasladado. No obstante, otra cuestión es si la muerte debe imputarse jurídicamente a A. Por eso la dogmática penal moderna desplaza estos problemas desde la causalidad hacia la imputación objetiva. No se pregunta si la primera conducta dejó metafísicamente de ser causa, sino si el riesgo jurídicamente creado se realizó en el resultado final. Ahora 3. Vamos a ver la teoría de la causalidad adecuada también. Johannes von Gries hace las teorías de la equivalencia de las condiciones producto de esa, obliga a buscar una teoría más que nos den condiciones jurídicamente relevantes. Esta función fue asumida por la teoría de la causalidad adecuada, vinculada al fisiólogo, filósofo y jurista alemán Johann von Gries. Él desarrolla sus investigaciones sobre probabilidad y causalidad durante las últimas décadas del siglo XIX. Su influencia excede el derecho penal y alcanza la teoría general de la responsabilidad. Teoría adecuada sostiene que no toda condición de resultado debe considerarse jurídicamente causal. Únicamente lo será aquella que, conforme a la experiencia general, resulte apropiada para producir un resultado de esa naturaleza. En otros términos, se seleccionan las condiciones que normalmente poseen capacidad para ocasionar un resultado. Así, tenemos además el juicio de adecuación. El juicio de adecuación se realiza preguntando cómo la conducta era considerada ex ante, generalmente idónea o no era idónea para producir un resultado como el ocurrido.
No se exige que el resultado fuese seguro. Basta con que la conducta incrementara de manera relevante la probabilidad de su producción. Así, por ejemplo, golpear fuertemente a una persona en la cabeza con una barra de hierro es una conducta adecuada para producir la muerte. En cambio, enviar a alguien a realizar un viaje en avión con la esperanza de que la aeronave sufra un accidente no constituye en condiciones normales una conducta adecuada para causar una muerte, aunque excepcionalmente el avión se accidente. La teoría introduce así un criterio de previsibilidad objetiva y probabilidad. 3.4. La crítica principal. La causalidad adecuada tuvo el mérito de reconocer que la responsabilidad tenía que limitar a la teoría de la equivalencia. Sin embargo, realiza esa limitación dentro del propio concepto de causalidad. Esa fue precisamente su debilidad. La pregunta por la previsibilidad, el riesgo y la relevancia jurídica no es propio una pregunta causal. Ya estamos hablando de una pregunta normativa. Disparo, veneno, venta de objetos pueden ser causas naturales con independencia de que el derecho decida atribuirles el resultado. La causalidad, así, no era suficiente en ese extremo. Vamos a pasar 5. De la causalidad a la imputación objetiva. La revolución puede resumirse de la siguiente manera. Teoría de la equivalencia. Todas las condiciones son causas. Causalidad adecuada. Responde, solo debe considerarse relevantes las condiciones normalmente idóneas para producir el resultado lesivo. Después, teoría de la relevancia típica. Cómo la causalidad natural necesita ser examinada conforme al sentido del tipo penal. Y 4. La imputación objetiva. Ya da un paso más. Cómo el resultado puede atribuirse al autor cuando su conducta crea un riesgo jurídicamente desaprobado, y ese mismo riesgo se realiza en el resultado dentro del ámbito de protección de la norma. La imputación objetiva no niega la causalidad, la presupone, pero sostiene que la causalidad solo representa el suelo mínimo de la atribución, o el suelo mínimo de la atribución. Sobre ese suelo debe atribuirse un juicio normativo adicional. Bacigalupo expresa esta idea con especial claridad. La teoría causal necesita ser completada mediante correctivos, que no son causales, sino normativos, reducidos de la naturaleza del ilícito penal. El conjunto de esos correctivos constituye precisamente la teoría de la imputación objetiva. 6. Ahora bien, los antecedentes intelectuales de la imputación objetiva. Tenemos así Karl Lorenz. Uno de los antecedentes filosóficos más relevantes fue Karl Lorenz. En 1927, Lorenz publica una investigación sobre la imputación objetiva vinculada al pensamiento de Georg Friedrich Hegel. Desde esta perspectiva, imputar un hecho significaba considerarlo obra de la voluntad de una persona, no una simple consecuencia causal relacionada con ella. La idea de obra propia permitía distinguir entre aquello que pertenece jurídicamente al sujeto y aquello que simplemente acontece alrededor de su comportamiento. Aunque este planteamiento no era todavía la moderna teoría del riesgo, contribuyó decisivamente a recuperar el concepto de imputación como una categoría distinta de la causalidad. 6.2. Richard Donny. Otro antecedente central fue Richard Donny. En un trabajo publicado en 1930, desarrolla expresamente el concepto de imputación objetiva para la teoría penal. Su idea consistía en examinar si el resultado podía ser concebido como realización de una finalidad objetivamente perseguible mediante la conducta. Así, observó que la causalidad por sí sola no seleccionaba los resultados jurídicamente atribuibles. Era necesario un juicio objetivo adicional.
Su propuesta tampoco concebía plenamente con la formulación contemporánea, pero permitió reinstalar la imputación objetiva dentro del debate penal. Sí. 6.3. Hans Belzel y la adecuación social. Hans Belzel, además de su teoría final de la acción ya expuesta, formula el criterio de la adecuación social. Según Belzel, las conductas que se mantienen dentro del orden histórico y social de la vida comunitaria no deben ser consideradas típicas, aunque produzcan riesgos o lesiones de manera excepcional. La vida social presupone actividades peligrosas: conducir vehículos, practicar deportes, realizar intervenciones quirúrgicas, operar maquinaria grande industrial, vender instrumentos peligrosos, altamente lesivos, utilizados incorrectamente, ilícitamente. Prohibir todo comportamiento capaz de generar algún riesgo genera imposible una convivencia. Así, la adecuación social anticipó el concepto moderno de riesgo permitido. Bacigalupo recoge esta orientación cuando sostiene que las conductas socialmente adecuadas, desarrolladas dentro del orden social, no pueden ser alcanzadas por el tipo penal. De esta finalidad se deducen criterios como el riesgo permitido, principio de confianza y la prohibición de regreso. 7. Klaus Roxini Jacobs, con la moderna teoría de la imputación objetiva. Un apartado extenso de análisis de Bacigalupo en este extremo de estas modernas teorías van a ser objeto de otro video independiente. Ahora bien, vamos a pasar a las conclusiones. Al finalizar el estudio, se puede afirmar que la historia de la teoría del delito es, en buena medida, la historia de la progresiva racionalización de la responsabilidad penal. Las primeras construcciones dogmáticas, representadas por Franz von Liszt, concebían el delito desde una perspectiva predominantemente naturalista, en la que el análisis se centraba en la relación causal entre la conducta y el resultado. Posteriormente, Ernst von Behling dio un paso decisivo al sistematizar el concepto del tipo penal y convertirlo en la primera garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo. Después la evolución continúa con Hans Belzel, quien transforma profundamente la teoría del delito al demostrar que la acción humana no puede reducirse a un simple movimiento corporal, sino que constituye un comportamiento propio y consciente y voluntario hacia unos fines. Gracias a esta concepción finalista, el dolo pasa a integrarse dentro del tipo penal y la estructura del delito adquirió una nueva medida, una nueva coherencia sistemática. Sin embargo, la experiencia demostró que la causalidad por sí sola no basta para fundamentar la responsabilidad penal. Una misma consecuencia puede tener múltiples antecedentes causales, pero no todas, sin duda, poseen relevancia jurídica. De ahí que autores como Johannes von Gries, Edmund Metzger, Karl Larenz y Richard Thom fueran preparando el camino hacia una comprensión progresivamente normativa de atribución de resultado. En este contexto, la obra de Enrique Bacigalupo representa una extraordinaria síntesis de la tradición dogmática alemana y su recepción en el ámbito iberoamericano. Su exposición no se limita a describir las distintas teorías, sino reconstruye críticamente su evolución histórica, permitiendo así comprender por qué la responsabilidad penal moderna ya no puede explicarse únicamente desde la causalidad natural, sino que exige como categorías cada vez más precisas y cada vez más garantistas. En definitiva, la principal enseñanza es comprender que la evolución de la teoría del delito ha sido un proceso continuo de perfeccionamiento dogmático, cuyo objetivo siempre ha sido ofrecer criterios cada vez más racionales para fundamentar la responsabilidad penal dentro de un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias.